veces falla la relación con nuestra trabajadora con respecto al cuidado de nuestros mayores? ¿Hemos contratado a la persona adecuada o sencillamente hemos querido buscar una solución fácil sin contar con su formación profesional? Estas y otras muchas cuestiones las vamos a tratar hoy. Bienvenidos todos un día más a este nuevo capítulo en el valor de tu trabajo. Hoy, diferencias profesionales entre una empleada doméstica y un gerocultor o una gerocultora. Adelante con el vídeo. Pues bien, las diferencias profesionales entre una empleada doméstica y un gerocultor son notables. Recordad, es algo que os vuelvo a comentar, que las grandes 4 tareas de una empleada doméstica son limpieza, cocina, colada y plancha. Y por supuesto, en algunos casos, cuidadoras de niños pequeños o bebés. Algo que para mí, por supuesto, es de suma importancia. Pero con la diferencia de que cuando tratamos con personas vulnerables con algún tipo de discapacidad o enfermedad, los cuidados deben ser estudiados, debe haber existido una formación previa, que no tanto en los cuidados de un niño o un bebé, y esto ya lo veremos pues en un vídeo más adelante y también os lo cuento un poco en el libro. Ambos tienen muchísima importancia porque ambos son seres vulnerables, tanto los bebés o el mundo de los niños como de los enfermos o ancianos, pero con esas diferencias de base. Y de hecho, para eso están, ¿no? Como digo, pues nuestros gerocultores que nos lo pueden demostrar día a día. Ellos que vienen pues de este mundo amplio de la geriatría, donde se realizan muchos tipos de funciones. Por supuesto, todos tenemos derecho a una oportunidad laboral y algunas personas, pues según las comunidades autónomas, se están formando últimamente en este tipo de especialidad del cuidado de los mayores. De hecho, ya son algunas entidades públicas, y esto creo que lo comenté en la entrevista del vídeo inicial de este canal, que si no la habéis visto os invito a que la veáis. Bueno, pues cómo se están ya impartiendo cursos acerca de esto. Pero aquí se puede llegar a cometer el error de fomentar con esto el intrusismo laboral, y por eso hay que ser justos. Plantearos que no es lo mismo una persona que ha hecho pues su ciclo formativo, creo que son 2 años, ¿no?, para auxiliar de enfermería, que es como comúnmente le conocemos, y que pues ha tenido que especializarse en diferentes materias, que además conoce muy bien los movimientos que tiene que realizar con la persona mayor, como son las duchas, los cambios de pañal, etcétera. Bueno, pues no es lo mismo esto que realizar pues un curso pues un poquito más express que se nos da en cualquier otro tipo de identidad. Entonces, ya partiendo de esta base, hay que reflexionar que antes que recortar en recursos económicos, deberíamos ahorrarnos otros problemas mayores y dar prioridad a la seguridad de nuestros seres queridos. Muchas veces la confusión nace del acompañamiento, es decir, pensamos que porque estén nuestros mayores acompañados podemos contratar a cualquier persona, y esto no es así. Como os digo, los gerocultores tienen que especializarse en diferentes cosas, por ejemplo, en no solo acompañamientos, evidentemente, en la higiene, en la parte médica, en la parte de la movilidad, de los cuidados del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un mundo, como os digo, muy complejo. Y hay claras diferencias profesionales que os voy a nombrar a continuación y que me ha pasado pues una persona de este sector para que aquí podamos desgranarlas. Pues bien, como os decía, me comentaba esta profesional que se le dan diferentes enfoques, pero enfoques clave a este mundo de la geriatría o a este mundo de los cuidadores sociosanitarios. Por ejemplo, en primer lugar tenemos que ellos tienen que darle ese enfoque, esos cuidados de una parte física, de una parte mental, de una parte cultural, ¿no?, social del paciente, que sería pues un enfoque holístico, por decirlo de alguna manera. No solo son sus condiciones físicas, sino también las condiciones mentales, ya que en la mayoría de los casos les afecta de una manera notable, especialmente pues si son personas con problemas de enfermedad mental, algo que trataremos en un vídeo más adelante. Y también la parte cultural o social. ¿Por qué? Porque aquí influye mucho el entorno del paciente, en qué condiciones están. Muchas veces, y seguro que más de uno pues lo habréis pasado, cuando vuestros mayores se enferman, se quiebra la familia y hay que volver a pues estructurarla de alguna manera, ¿no? Las cosas se vuelven difíciles.
A veces hay que habilitar incluso alguna parte de la casa si queréis que vuestros mayores estén con vosotros, ¿no? Y no pues en un centro. Entonces, bueno, todas estas cosas influyen mucho en el entorno social del paciente. Así que ya veis, este primer enfoque es algo que hay que tomárselo muy en serio y que no cualquier persona puede desempeñar o saber trabajar con él. Otro enfoque clave para un gerocultor o una gerocultora es el que está centrado en las necesidades individuales de cada paciente. Muchos de estos profesionales hacen distintos domicilios, a lo mejor en una jornada tienen 2 de mañana y 2 de tarde, pero cada paciente es un mundo, al igual que sucede con los niños, y por tanto hay que tratarlo de una manera totalmente individual. Las necesidades de uno o los problemas que presenta uno no son los que presenta el otro. Por tanto, aquí tiene que haber una forma de distinguir. Para esto hay que estar debidamente formados. El otro enfoque está centrado en la prevención de la salud y de los problemas funcionales del paciente, promocionando también así su bienestar, es decir, preocupándose de que dentro de cada situación, por difícil que sea, cada uno de estos pacientes tengan su bienestar. Como veis, es importante estar formado en la materia para el cuidado correcto de uno de estos pacientes. Pero es cierto que a veces se nos presentan situaciones cotidianas. Por ejemplo, yo contrato a una trabajadora para que cuide de mi padre o de mi madre y al mismo tiempo ella tiene que hacer, bueno, pues 1 o 2 tareas que forman parte del trabajo. Y esto, los que estáis metidos en este campo, ¿no? Lo sabéis bien. Incluso vuestras empresas ya os lo exigen per se. Pero es normal. Es decir, si yo le he estado dando el desayuno a mi paciente o lo he estado duchando, todo aquello que he manchado es lógico que lo tenga que limpiar. Pero ojo, hacer algo que es de sentido común no tiene nada que ver con mezclar el trabajo y con que esta persona se tenga que dedicar a otras tareas que no le competen y que, por supuesto, no están remuneradas de la misma manera, puesto que cada una tiene una finalidad y, por tanto, una remuneración distinta. Al hilo de esto, bueno, pues os voy a contar una anécdota para que podáis entender el caso, tanto si sois trabajadores como empleadores, desde ambos puntos de vista, desde una auxiliar de enfermería y desde el punto de vista de una empleada doméstica. Me contaba en una ocasión una amiga mía que es cuidadora de personas mayores, que bueno, pues en su puesto de trabajo ella tenía una jornada completa, incluso muchos fines de semana se tenía que quedar como interna en el domicilio, pues de una persona mayor, ya muy vulnerable y ya, bueno, pues con una edad avanzada y ciertos cuidados. Y compartía espacio laboral, por así decirlo, con una trabajadora doméstica, una empleada doméstica. En una ocasión, la empleada doméstica dejó un par de tareas sin hacer que le tocaban al final de su jornada y le pidió a mi amiga que las hiciese ella o que, bueno, pues las terminase de rematar, como quien dice. Y mi amiga, por supuesto, bueno, pues se sentía muy frustrada al respecto de una situación pues tan lamentable, ¿no? Con ello, pues conllevando el correspondiente enfado y, por tanto, conflicto con su compañera de trabajo. En este caso ya veis que la empleada doméstica hace mal. No puede pedirle en ningún caso que una cuidadora, una persona preparada para atender a este señor, tuviese que hacer una función que no le corresponde en absoluto. De hecho, y como sabéis, muchos de estos pacientes deben ser vigilados permanentemente porque se pueden lesionar de cualquier manera e incluso se pueden escapar. Y por otro lado tenemos el caso a la inversa, una empleada doméstica que compartía domicilio con un auxiliar. Cuando el auxiliar no le daba tiempo a hacer esas pequeñas tareas, bueno, pues la empleada doméstica se las hacía sin ningún problema. Entre ambas existía pues una sintonía laboral, lo cual es maravilloso. Ya veis cuántas diferencias entre una profesión y la otra. Mezclarlo todo, querer unirlo todo en el mismo pack, al final querer incluirlo todo no es lo correcto. Otra cosa es que, bueno, nos encontremos con personas que estén preparadas para ambas cosas y, bueno, ¿por qué no las van a realizar? Pero siempre hay que defender el esfuerzo y la profesión de cada uno en su lugar. De esta manera, pues evitamos el intrusismo laboral. Respecto a lo que os comentaba en el primer capítulo de esta serie, quiero aclarar lo que es un organizador profesional en España. Los organizadores profesionales, como dije entonces y ahora os amplío la información, nacieron en los años 80 en Estados Unidos debido a los gastos que se producían con las tarjetas de crédito. De tal manera que se fue pues
expandiendo bastante la profesión. Allí se toma pues muy en serio, hay unos certificados, hay una asociación nacional para ellos, en fin. Y aquí en España se empezó a introducir en estos últimos años, organizando no solamente espacios interiores, en muchos casos también haciendo mudanzas, trasteros, o también lo que es organización digital, que esto es muy interesante. La organización digital, pues para empresas, diferentes empresas, que llaman pues a este tipo de profesionales, mujeres y hombres, preparados para ello. Muchos de nosotros estamos iniciándonos en este camino, es muy interesante y la verdad es que es bastante útil. No solo se ayuda a organizar los espacios, sino que se le dan a los clientes pautas para que cojan este tipo de rutinas correctas en su día a día y puedan, pues después ellos optimizar su espacio y por tanto tener una vida pues mucho más práctica, más funcional, una vida mejor. También hay que tener en cuenta que muchos de los organizadores profesionales se encuentran con situaciones difíciles, donde muchos clientes han pasado por pérdidas de seres queridos y no saben cómo despojarse de todo esto, o por alguna situación de depresión, de quiebre de pareja, etc. Con lo cual, bueno, pues es importante conocer este tipo de profesiones que aparentemente nos parecen tan normales y que al final hacen tanto bien a la sociedad. Pues nada, muchas gracias por visitarnos, como siempre os digo. Si os gusta, dadle like y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.